Un cordial saludo para todas las personas que nos siguen a través de los medios. Soy Gabriel Jaime Gómez, párroco de Juan Pablo II en la diócesis de Girardota. Para el tercer domingo del tiempo de la Pascua, la liturgia de la palabra nos presenta un texto del capítulo 21 del evangelista Juan. Seguramente hemos escuchado que el capítulo 21 es un añadido posterior al evangelio muy cercano en el tiempo, pero que se convierte en una gran catequesis, primero eclesial, sobre la resurrección del Señor. Pero también, de alguna manera podríamos decir, es una visión de lo que significa el discípulo amado. Y nos refleja también una de las dificultades que se vivieron en las comunidades joánicas del inicio. La pregunta por quién es el más importante en medio de la comunidad cristiana. ¿Será Juan o será Pedro? El relato se compone de dos partes fundamentales. La primera está en la aparición de Jesús caminando por la playa. Los discípulos han vuelto a la pesca. La segunda parte será el diálogo de Jesús con Pedro. Cuando nos encontramos con esta primera parte del Evangelio, Jesús aparece, irrumpe en la vida de sus apóstoles como lo hace siempre el resucitado. Aparece mientras ellos están en el mundo de la pesca, han decidido volver al mar, han decidido volver a su mundo. Y allí Jesús aparece caminando y toca sus vidas. Tienen algo de comer, tienen pescado. Seguramente la desilusión, el cansancio, tantas cosas que le sucedía a los apóstoles hacía que en ese momento la esperanza se hubiera perdido y ni siquiera les funcionara la profesión que han tenido siempre, su trabajo. El saber pescar era lo propio de ellos y no han podido pescar nada. Toda la noche han tratado y no han podido. Ahora aparece Jesús deseándoles buenos deseos para su pesca. Tiren la red a la derecha. Y efectivamente la red sale repleta de peces. La red, la barca, los peces, todo nos hace pensar en la iglesia. Todo nos hace pensar en la iglesia. Y Pedro se va al encuentro de Jesús. Lo encuentran de manera particular comiendo. Vamos a comer, vamos a compartir. El comer el pan y comer el pescado. Recordemos que estamos en la orilla del mar de Tiberíades, el mismo lugar donde ya antes Jesús había multiplicado el pan para tantas personas. Todo es ambiente de Eucaristía. La resurrección se experimenta de manera particular cuando la comunidad se reúne para celebrar el Día del Señor. En la segunda parte, el Evangelio nos presenta el diálogo del resucitado de Jesús con Pedro, que le pregunta por 3 veces si lo ama. Jesús pregunta a Pedro, Simón de Juan, ¿me amas? Y le pregunta con la dimensión suprema del amor. Le pregunta, ¿eres capaz de morir por mí? Y sin embargo, Pedro no le responde lo que Jesús le ha preguntado. Le dice, tú sabes, Señor, que te quiero, pero responde con otro verbo distinto al que Jesús le ha preguntado. Así sucede, 2 preguntas de Jesús van por la entrega total y 2 respuestas de Pedro van por el amor filial. Finalmente Jesús le pregunta, Simón de Juan, ¿me amas entonces como un hijo quiere a su padre? ¿Me amas como se aman los hermanos? ¿Me amas como un discípulo quiere a su maestro? Pero luego le va a insistir en 3 cosas fundamentales. Primera, su misión será la de pastorear y la de guiar. Su misión será la de apacentar. En segundo lugar, este Pedro que Jesús ha llamado desde antes para el seguimiento, tendrá que ser discípulo hasta el final y por eso tendrá que dar testimonio supremo, derramando su sangre. Y en tercer lugar, el seguimiento implica el encuentro con el resucitado que ya antes, en el capítulo 20, nos había mostrado que la resurrección es palpable en las señales de la cruz. Por eso, Pedro es llamado precisamente al seguimiento y en él somos llamados todos para asumir perfectamente lo que significa el discipulado de Jesús. Ir detrás de Jesús implica estar dispuestos a morir por Él, a morir por la comunidad que el Señor pone a nuestro encuentro, a morir por esa comunidad que el Señor nos entrega, porque nos ha llamado a pastorear, a apacentar, a guiar y sobre todo a dar la vida por todos.
Que el Señor nos permita vivir este tercer domingo de la Pascua en la esperanza del encuentro permanente con Él. Que todos tengan un feliz domingo en el Señor.